Sergio Ferragut. Ha ocupado posiciones directivas en la banca, el comercio y la industria de la computación en México, Estados Unidos y Argentina durante varias décadas. En fechas recientes, colaboró con la PGR. Su preocupación por el daño ocasionado por una política de drogas fallida lo llevó a escribir Una pesadilla silenciada. El libro se publicó originalmente en inglés en Estados Unidos en 2007, con el título A Silent Nightmare, The Bottom Line and the Challenge of Illicit Drugs. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a México Unido contra la Delincuencia por la invitación que me hicieron a compartir unas reflexiones sobre este tema tan importante. Felicito a México Unido contra la Delincuencia por organizar este foro sobre un tema silenciado en nuestro país hasta fechas recientes. Hemos escuchado muchas voces en México en los últimos años proponiendo la legalización de las drogas en el país y poner fin a la guerra de Calderón. En mi opinión, este es un mensaje confuso y mal informado, que contribuye a incrementar la confusión en nuestra sociedad. Indiscutiblemente en México tenemos un grave problema alrededor del tema de las drogas y del narcotráfico. De hecho, tenemos un gran número de problemas vinculados. Casi cerca de 50,000 muertos en lo que va del sexenio, ciertamente es un problema grave, aunque la mayoría de estos muertos sean integrantes de la delincuencia organizada. Son mexicanos que por alguna razón u otra escogieron el camino de la delincuencia. Tampoco podemos olvidar que una parte significativa de los muertos son inocentes. A ninguna sociedad le agrada vivir inmersa en la violencia y la inseguridad. México no es excepción. Los últimos 10 años han presenciado el incremento del consumo de drogas en nuestra población al habernos convertido en el principal proveedor de drogas al mercado norteamericano. Los hechos demuestran que hay colusión, corrupción o cobardía en los círculos de gobiernos en todos los niveles. Y estoy seguro que algunos piensan que la palabra cobardía es un poquito fuerte y preferirían utilizar prudencia. Sin embargo, si un funcionario público que tiene información o indicios de un delito relacionado con las drogas o, digamos, el lavado de dinero, no está coludido, no es corrupto, en mi diccionario, si no hace nada, es cobarde. Aventar balas no es la única forma de demostrar valentía. Se requiere mayor valentía para enfrentar la realidad y actuar congruentemente. Estos problemas son solo síntomas de un problema mayor, un problema de fondo, un problema raíz. Los muertos, la inseguridad, las adicciones y el deficiente desempeño de la autoridad se derivan en buena medida de una política global de prohibición de drogas. Iniciada hace un siglo en Estados Unidos, internacionalizada hace medio siglo por las Naciones Unidas con el auspicio de los Estados Unidos e intensificada hace más de 40 años con la declaratoria de guerra del presidente Nixon, esa política es la raíz del problema.
La criminalización de un tema de salud llevó a la comunidad mundial a crear un negocio ilícito de casi 400.000 millones de dólares anuales. Un mayor problema y con peores consecuencias para la sociedad que el que se pretendía resolver, el consumo y la adicción a las drogas, como ya lo han mencionado otros proponentes en este foro. Estamos ante un tema de naturaleza económica. Ni Stalin, en sus mejores tiempos, fue capaz de abolir la ley de la oferta y la demanda en la extinta Unión Soviética. Solo logró la creación de un mercado negro pujante que supo convivir con y florecer dentro del régimen totalitario soviético. ¿Cómo es posible que las autoridades pretendan ignorar las leyes económicas y persistan con la política de prohibición de drogas? Cualquier estudiante de primer año de economía es capaz de explicarnos qué está sucediendo con el auge del negocio de las drogas ilícitas. No tenemos tiempo para un propedéutico sobre la ley de la oferta y la demanda, pero me atrevo a afirmar que está tan vigente como la ley de la gravedad. En breve, la prohibición, la persecución de la actividad ilegal de suministro de drogas incrementa los riesgos de los proveedores. Para cubrir estos riesgos mayores, los proveedores ven la necesidad de incrementar sus precios, igual que sucedería en cualquier negocio legítimo ante riesgos mayores para el negocio. Los precios más altos atraen nuevos proveedores al mercado y consolidan la presencia de los ya presentes. En otras palabras, ante un negocio atractivo, siempre habrá proveedores dispuestos a asumir los riesgos inherentes. Como resultado, particularmente durante los últimos 40 años, la guerra, lejos de ser el impedimento al consumo de drogas que pretendió ser, se convirtió en fuerza motriz, en impulsora del negocio ilícito de drogas. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Cita atribuida al presidente Porfirio Díaz, que toma nueva vida ante el tema del narcotráfico en nuestro país. Compartimos más de 3.000 kilómetros de fronteras con el vecino del norte. Y al cerrarse las rutas del Caribe en los años 1980 para el suministro de la cocaína colombiana a Estados Unidos, nos convertimos en la ruta preferida. La evolución en las últimas décadas fortaleció a los cárteles mexicanos y nos ha llevado a la situación de criminalidad que estamos viviendo. El mercado de drogas ilícitas norteamericano, el más grande del mundo, genera ingresos ilícitos a los cárteles mexicanos estimados entre 10 y 30.000 millones de dólares anuales. O sea, entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto del país, de nuestro país. Somos, producto de un accidente geográfico, el principal proveedor de drogas del mundo. Estamos en presencia de un jugoso negocio cuya magnitud es capaz de inducir la muerte de decenas de miles de mexicanos. No por la mal llamada guerra de Calderón,
sino por el apetito existente en los cárteles y por sus rivalidades. Este negocio también es capaz de generar inseguridad y violencia, incrementar el consumo de drogas y la adicción entre nuestros jóvenes, como nos explicaba el juez Gray, e inducir al mal desempeño de las autoridades en todos los niveles de gobierno. Pero sobre todo, soterradamente, estamos experimentando una transferencia de poder económico y poder político. Estamos experimentando esa transferencia de poder en nuestra sociedad hacia grupos con dudosas credenciales. Los narcotraficantes y sus socios invisibles en el mundo de los negocios que les ayudan a legitimar sus ganancias a través del lavado de dinero de la droga. Socios que se benefician enormemente y que generan condiciones de competencia desleal en los negocios legítimos en que operan. O sea, esos otros, sus competidores, que no están lavando dinero, no tienen acceso a los beneficios del dinero fácil de la droga que los lavadores de dinero en el mundo empresarial nuestro están obteniendo. Necesitamos enfrentar nuestra realidad tal y como es, sin maquillaje y sin someternos a los dogmas de terceros, esos que vienen del norte a decirnos qué hacer, cuyos intereses desconocemos a ciencia cierta, pero que suponemos que tienen. Estamos ante un problema global que requiere de una solución de raíz a nivel global. No podemos pretender resolver el tema de la prohibición unilateralmente en México. Discrepo enfáticamente con las voces que plantean este enfoque. Tampoco podemos parar la mal llamada guerra y entregar porciones del territorio nacional a la delincuencia organizada. El Estado no puede claudicar sus responsabilidades ante la sociedad. Tenemos que parar el ingreso a nuestra economía de las decenas de miles de millones de dólares producto de esta actividad delictiva, a todas luces la más rentable de la delincuencia organizada. También urge parar la consecuente transferencia de poder que esto ha causado en las últimas 3 décadas y continúa facilitando día con día. Necesitamos atacar el problema en 2 frentes, a nivel internacional y a nivel nacional. Esto dará un golpe mortal a los cárteles de la droga al desaparecer los incentivos económicos. Varios oradores han hablado de este tema. La prohibición genera incentivos económicos. Como primer paso, México y Estados Unidos deberán integrar una mesa de diálogo entre pares, y enfatizo la palabra pares, donde con los elementos objetivos a la mano podamos evitar posturas dogmáticas. Un acuerdo entre México y Estados Unidos será bien recibido en la comunidad internacional. Ellos son los principales consumidores, el principal consumidor, y nosotros el principal proveedor de drogas ilícitas en el mundo. A nivel nacional, necesitamos instrumentar una estrategia de transición para México. No es un plan B en caso de que falle la estrategia internacional. Son las acciones requeridas en México en el corto y mediano plazo, y sinceramente
Confío que ese mediano plazo no sea de 1 o 2 décadas, como algún orador comentaba ayer. Prefiero ser un poco más optimista y pensar que el mediano plazo es no más de los dedos que tengo en la mano. No es un plan B para el caso en que falle la estrategia internacional. Son las acciones requeridas en México en el corto y mediano plazo para hacer frente a nuestra realidad local y al mismo tiempo prepararnos para el cambio de paradigma internacional. Nuestra estrategia nacional de transición deberá mantener el combate frontal contra la delincuencia organizada al mismo tiempo que se fortalecen las instituciones encargadas de aplicar la ley, entre otras, la Policía Federal, la PGR y el Poder Judicial. Lamento decir que de mi perspectiva no hemos avanzado todo lo que las autoridades les gustaría pensar que hemos avanzado en esos 3 espacios. No podemos pretender que el combate frontal a la delincuencia es suficiente cuando prevalece la impunidad ilustrada en el documental Presunto Culpable. Y para los amigos extranjeros, les recomiendo que se lleven una copia del documental Presunto Culpable. Es un excelente ejemplo del deficiente funcionamiento del Poder Judicial mexicano. Es fundamental instrumentar una estrategia eficaz de combate al lavado de dinero para pegarle a la delincuencia donde más les duele, en el bolsillo, a la delincuencia y a sus socios invisibles. Los esfuerzos en este tema de las autoridades a la fecha son patéticamente raquíticos. En su 5º informe de gobierno, el presidente Calderón reportó la incautación de aproximadamente 26 millones de dólares, repito, solo 26 millones de dólares, producto de acciones contra el lavado de dinero. Solo una fracción del 1% de los ingresos de la delincuencia en México. Debemos instrumentar una estrategia eficaz de educación y comunicación, y el juez Gray nos los comentaba, sin intimidación, educación y comunicación sin intimidación dirigida a jóvenes y adultos para desalentar el consumo de drogas. E instrumentar leyes severas que penalicen la transferencia de drogas de un mercado legal regulado a uno ilegal que pretenda surtir a menores una vez logrado el cambio de paradigma. En general, podemos decir que existen 3 tipos de personas que mantienen, y aquí agrupo a los 6 grupos del juez Gray en 3 tal vez. En general podemos decir que existen 3 grupos de personas que mantienen su apoyo a la actual política de prohibición. Aquellos que por razones éticas o religiosas encuentran dificultad apoyando un cambio de paradigma hacia la regulación legal. Estas personas, de buena fe y tal vez por la falta de comprensión de la naturaleza económica del problema, equiparan la regulación legal con la promoción del uso de las drogas. Nada más alejado de la realidad. Podríamos llamarlos
los guardianes de la moral y las buenas costumbres. Hay otros a quienes no les importa si la guerra se puede ganar o no. Lo que les interesa es que la guerra continúe. Ellos viven de la guerra. Son los guerreros antidrogas. Y por último, pero no por eso menos importantes, están los narcos y sus socios invisibles. Ellos son los que más tienen que perder de un cambio de paradigma. La regulación legal daría el tiro de gracia a su jugoso negocio. Estos dos últimos grupos, o sea, los narcos y sus socios invisibles, más los guerreros antidrogas, haciendo uso de convenientes caretas, nunca dudarán de unir fuerzas con los guardianes de la moral y las buenas costumbres. Hay quienes mantienen que ajustando las tuercas de una política que fracasó durante más de 40 años, pueden obtener resultados positivos. No es cierto. Requerimos soluciones innovadoras, lo que alguien llamaba ayer soluciones fuera de la caja. Soluciones tal vez inéditas, soluciones enfocadas en la raíz del problema y no en los síntomas. Más de lo mismo no va a darnos resultados diferentes. Sí hay luz al final del túnel, y para llegar a la meta de un nuevo paradigma que nos permita construir una sociedad más sana, con menos violencia, más justa, con menos adictos y donde la justicia impere y la impunidad sea desterrada, necesitamos informar a la sociedad y abrir el diálogo. Los políticos están preocupados por la próxima contienda electoral y solo se fijan en los vientos de opinión para asegurar el triunfo electoral. Urge enriquecer la opinión de los ciudadanos de todo el mundo para que los políticos respondan congruentemente. Lamentablemente, no contamos con estadistas capaces de guiar a la sociedad en estos tiempos difíciles. Comentaba en la cena de anoche con algunos ponentes, algunos de los participantes en el foro, que solo puedo identificar un estadista vivo en el planeta hoy día. Alguien que tuvo la valentía para enfrentar unas situaciones muy difíciles después de haber pasado 27 años en la cárcel. Y este es el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Nosotros no tenemos el lujo de tener un estadista a la vista de ese tamaño. Este foro sirve de ejemplo de lo que la sociedad civil puede lograr cuando se lo propone. Hago votos para que sea el comienzo de una coordinación internacional de cara a entablar un diálogo bien informado, capaz de inducir a las autoridades a no distraerse con los síntomas del problema y comprometerse a atacarlo en su raíz. Muchas gracias. Tengo varias preguntas, voy a tratar de leerlas rápidamente. Preguntan qué fuente utilizo para calcular las cifras del tráfico de drogas. Básicamente de los informes de la ONU, hay un estudio de Rand Corporation, el cual resalta algunos puntos y otras fuentes básicamente del gobierno americano. Cuando escribí el libro, estaba escribiendo en el 2006, tenía yo a mis manos el informe de 2005 de las Naciones Unidas,
donde incluyeron el capítulo 2, donde hubo un informe muy detallado de los distintos mercados del mundo de consumo. Esos datos están en mi libro. Hoy día los datos están muy confusos. Ese capítulo desapareció de los informes de las Naciones Unidas. Sospecho que despidieron al funcionario que lo incluyó, porque era un capítulo muy claro sobre los distintos mercados de drogas. ¿Cómo podía precisar que en qué sectores económicos legales se benefician del lavado de dinero? Todo negocio que reciba efectivo como forma de pago es un excelente vehículo para lavar dinero. Algunas personas me han acusado de que el capítulo 4 de mi libro es un manual de cómo lavar dinero. Sí, pudiera ser, pero describe cómo se lava el dinero. Lamentablemente las autoridades, no solo en México, a nivel mundial se enfocan principalmente sobre el sistema financiero. El sistema financiero está blindado, está bastante blindado. El dinero, cuando ya llega al sistema financiero, ya está lavado. Alguien plantea que hace 200 años perdimos la mitad del territorio nacional por las actitudes mezquinas de los políticos mexicanos, que si ahorita no vamos a perder otro cacho por las actividades de los narcotraficantes, que haya una escisión del país. Yo espero que no, pero no estoy en posición de opinar. ¿Cómo impulsar que Estados Unidos y México, de acuerdo y simultáneamente promuevan invertir en prevención para garantizar que la regulación legalizada de las drogas realmente resulte beneficiosa a la sociedad? Yo creo que definir cómo manejar estas cosas es parte del diálogo que hay que armar bilateralmente, internacionalmente, y en un ambiente de legalización controlada habrá más recursos para atender los temas de prevención. Aquí pregunta de cómo llegar al mercado legal, qué habría que hacer, regular la producción, instituciones. Este es parte del trabajo que tenemos que hacer. La Transform Drug Policy Foundation, que está representada aquí, tiene un documento muy completo sobre cómo encarar ese tema y los invito a todos a visitar su página. De hecho, ese componente de su trabajo está en castellano también. Pero es un proceso que requiere la concurrencia de expertos en diversas materias. No hay una varita mágica para resolver el problema. Estamos indicando un camino, la legalización controlada, pero no tenemos una varita mágica y la receta completa de cómo hacerlo. ¿Cómo podemos meter a los políticos al tema en México? Todos evaden el tema por considerarlo de baja rentabilidad electoral. Correctamente, todos están tras los votos. Los políticos no piensan como estadistas, piensan como personas que quieren elegirse, y foros como este son un extraordinario vehículo para difundir el conocimiento y elevar la conciencia sobre la naturaleza del tema en la sociedad. Solo con presión de la sociedad los políticos van a reaccionar. A ellos solo les interesa la siguiente contienda electoral. Las autoridades, aquí hay una muy interesante y delicada. Las autoridades afirman estar combatiendo la corrupción, sin embargo, no se enfrenta la corrupción a los niveles más altos. Bueno, creo que hablé de los corruptos, los coludidos y los cobardes. Investigaciones de, creo que Anabel Nobel Hernández, apuntan a actividades ilícitas y de corrupción de Genaro García Luna. ¿Cómo se puede instar a las autoridades a que combatan la corrupción de una manera más enérgica?
No puedo opinar sobre el trabajo de Anabel Hernández, no conozco los detalles, tampoco estoy en posición de opinar sobre las acusaciones que le hacen al secretario García Luna. Sin embargo, nuevamente, la sociedad civil, foros como este, son el vehículo para llevar esto adelante.